Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Yo soy Cintia Hernández, coordino el área de comunicación de la NPR México y a nombre de todo el equipo de la asociación, agradecemos a todos por estar el día de hoy con nosotros, acompañándonos en esta mesa redonda que es súper importante para todos nuestros parques. Vamos a hablar sobre la reapertura de los parques urbanos en México. Hemos tenido la oportunidad de tener a 10 directores de parques que nos van a estar hablando sobre los protocolos que van a utilizar durante esta reapertura. Y bien, antes de presentarlos, sí quiero comentar a todos que es muy importante que apaguemos audio y video para que no haya ningún problema de conexión y así entre todos pues podamos tener un poco más amena esta reunión y no haya ningún problema al momento de que cada uno vaya participando. Entonces, para todos aquellos que sigan entrando, les comento que por favor cerremos audio y video. Todas las preguntas, dudas, comentarios, bueno, los comentarios los pueden ir haciendo conforme a la mesa redonda, pero sí, las preguntas se van a realizar hasta el final y cada director de parque nos va a estar ayudando a resolverlas. Voy a presentar a quienes nos van a estar acompañando. En primer lugar, a Luis Roman, que es el director de la NPR México. También a Israel García, que es administrador general de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara. A Lisa Quiroz, directora del Parque Rufino Tamayo. A Germán Enríquez, que es director general del Parque Metropolitano de León. Itziar de Luisa, que es presidenta ejecutiva del Parque La Mexicana, la Asociación de Colonos, SEDEC, Santa Fe. A Jorge Villaseñor, director del Parque Metropolitano de Guadalajara. Bárbara Apodaca, que es directora de Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa. Marco Antonio Sosa, director del Parque Lineal Bicentenario de Celaya. Naila Campos Velades, bióloga del Parque Ecológico de Tepic, Dirección de Ecología y Ayuntamiento de Tepic, y Alberto Ipas, que nos acompaña desde España, que es fundador de Ocio en Verde y Starnur Parks. Y bien, vamos iniciando. Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí y pues vamos a aprender mucho el día de hoy. Bueno, pues bienvenidos a todos. Les agradecemos a nombre de la asociación su presencia y la iniciativa de esta reunión. En realidad salió de un grupo que de alguna otra manera participó en un webinar hace ya casi 2 meses y medio, cuando empezó todo este tema de la pandemia, y de alguna otra manera estos directores que participaron en este webinar, que fue totalmente abierto, inclusive a públicas de otros países en América Latina, pues siguió con esta idea de poder volver a hacer una reunión con directores mexicanos, sobre todo en vísperas, espero pronto, de la reapertura gradual de nuestras ciudades, pues la importancia que tenía compartir entre toda la comunidad de espacio público de México las líneas de acción y las prácticas propuestas para la reapertura de nuestros parques y espacios públicos en pos de compartir y de generosamente aprender también de otros y poder generar los mejores procesos en esta reapertura para que nuestros públicos, las ciudades, los ciudadanos que viven en nuestras ciudades, pues puedan de manera segura y confiable poder ir regresando poco a poco. Creo que es importante comentar que en esta adaptación continua que hemos tenido que vivir ante la crisis sanitaria del COVID-19, pues no hay nada escrito, nos hemos ido juntando y la asociación ha sido diligente en poder producir contenidos, no solamente hechos en México, que vale la pena comentarlo. De esta reunión saldrán muchas cosas positivas que compartiremos con otros países, sino también de las mejores prácticas que se están implementando en países en Europa. También agradecemos la presencia de Alberto, que en este caso nos va a contar un poco de la experiencia de España ya con la reapertura, sino también de Estados Unidos y de otros países que de alguna otra manera nos pueden compartir líneas de acción que están. Por ahí hay alguien que tiene su micrófono abierto, les voy a pedir si son tan amables para cerrarlo. En fin, agradecemos entonces, para ir resumiendo, la presencia. La dinámica de esta mesa redonda será la siguiente, ya lo explicó Cintia un poco. Iré cediéndole la palabra a los directores que voluntariamente
van a compartir con nosotros estas líneas de acción y estas prácticas que están empezando a implementar o por implementar en sus espacios públicos, y al final dejaremos abierta la sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de ser dirigentes con los tiempos y no extenderemos la sesión más allá de las 2:30. La sesión también la estamos grabando, estará disponible para que ustedes los puedan compartir con el resto de sus equipos, en sus ayuntamientos, en sus parques o en sus organizaciones. Y obviamente, como les dije, de acá saldrá un documento que nos ayudará a compartir estas acciones y estas líneas de práctica con otras ciudades y otros países. Sin más, agradezco, voy a ceder la palabra con nuestro primer ponente, con Israel García, que dirige los esfuerzos de la Agencia de Bosques Urbanos de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara, y que es una persona que ha estado también, junto con muchos de ustedes como directores, generosamente compartiendo sus prácticas y su conocimiento. Israel, gracias a todos por estar aquí y comenzamos. Adelante. Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos que se toman el tiempo de compartir y de escuchar lo que tenemos muchos que platicar, comentar. Bueno, como tenemos poco tiempo y entendiendo un poco que todo mundo tenemos referencia o fuentes de referencia mucho más avanzadas, yo lo que quise fue más proponer, y lo hablabas ahorita tú mismo, de proponer una especie de proceso, el proceso que nosotros hemos llevado para poder identificar cómo tendría que ser la apertura, entendiendo que aparte la apertura de los parques se va a dar de manera distinta en diferentes partes del país, inclusive en diferentes partes de los mismos estados. Entonces, entendiendo que la apertura tiene que ser algo muy, muy particular, muy de la zona, lo que nos dimos a la tarea en lo particular es de generar una especie de proceso, el que nosotros, o sistematizar el proceso que hemos llevado a cabo para entender cómo tendremos que abrir los parques cuando sea el momento de abrirlos. Yo quisiera insistir en esta parte. Primero porque estamos convencidos de que hoy, a algunas semanas, casi 8 semanas que estaremos cumpliendo de confinamiento en en el área metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco, hoy sí podemos hablar de que hay una relación entre cómo se tomó la decisión de cerrar los parques y de cuál ha sido el resultado en el tiempo. En su momento nosotros cerramos los parques evidentemente por no generar este contacto de grupos diferenciados con riesgos distintos. Y hoy en día, pues esto funcionó y los números nos dan una curva bastante ralentizada, que por cierto no ha llegado a su pico. Por lo tanto, no tenemos la certeza aún de cuál será la fecha de esta reapertura. Y lo que sí creemos es que este proceso tiene que estar en constante revisión porque la apertura va a tener que ver con varios factores que les voy a platicar. Primero, pues decirles que siendo la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos de la Área Metropolitana de Guadalajara, una organización que administra varios parques con superficies distintas, con condiciones distintas, con colindancias distintas, en entornos distintos, es que uno de los factores que vimos primero que teníamos que analizar era cuál eran los aspectos que tendríamos que analizar por parque, porque estas estrategias tendrían que ser focalizadas y puntualmente elaboradas para cada uno de estos parques. Entonces, primero, pues era realizar un análisis del entorno y accesibilidad del mismo parque, es decir, está cercano a transporte público, eso nos traería una masa mayor de gente en el momento de la reapertura, por dónde serían estos lugares de llegada, las características de su colindancia, es decir, cuáles son las características sociodemográficas pues, de los alrededores, tienen o no tienen estacionamiento, es decir, cómo se puede recibir y cómo se puede accesar a estos parques. Por otro lado, sus características de accesibilidad o de acceso, ¿no? Si son perimetrados y esto nos permite controlar, ya sea perimetrado abierto o cerrado, pero que nos permitan un punto de control, o son no perimetrados, como es el caso del Parque Metropolitano de Guadalajara. Después, por sus instalaciones ligadas a actividades específicas, es decir,
en parques grandes que tenemos, bueno, pues tienen desde parques caninos, tienen ciclovía, paseo ciclista, andadores, pistas de trote, áreas de picnic, es decir, por cada una de estas, tener mapeadas perfectamente cada una de estas características, canchas, evidentemente, deportivas, y luego los servicios, ¿no? Que los que tienen que ver con el servicio público, estamos hablando de baños, estamos hablando de kioscos de venta, inclusive cafeterías o restaurantes. Entonces, generando este mapeo, ya podríamos empezar a entender cuáles son las características específicas de la función del parque, ¿no? Y cuáles retos, y ahí se pueden mapear cuáles son los retos específicos de cada una de estas actividades. Después de hacer y de visualizar esta situación, podríamos entonces hablar de las acciones a realizar. Es decir, después del análisis vienen a diseñarse cuáles son las acciones. Nosotros las dividimos en dos acciones distintas. Acciones internas y acciones externas. Entendiendo a las acciones internas es todo lo que pasa hacia adentro de la administración de estos parques, y las acciones externas, todo lo que pasa hacia afuera y hacia los usuarios de los parques. En eso es pues definir las acciones administrativas, o sea, las actividades administrativas, cómo seguirán. Nosotros no vemos ya un cambio. Yo quisiera platicarles que nosotros el proceso de digitalización de los procesos administrativos del parque los iniciamos hace como 4 meses, por lo que esta fase de home office nos ha sido relativamente fácil de llevar, ha funcionado bastante bien y no hemos visto ningún problema en específico. Seguimos trabajando en ello. Las acciones operativas, también seguimos en las dinámicas normales, es decir, los empleados siguen teniendo estos filtros a la hora de entrar a trabajar, donde tomamos todos los datos que nos solicitan, temperatura, el uso de cubrebocas y todas estas condiciones que ya asumimos hasta con cierta normalidad. Y después, perdón. Un minuto más tienes. Perdón, y luego las acciones externas que tienen que ver con cómo vamos a generar estas visitas. Ojo que hemos puesto es en el tema de ingreso de visitantes, en el uso de las instalaciones y en su sanitización posterior. Y después, me parece muy importante, y en vez de enfocarme en las cosas específicas, es hacer el análisis exacto en la situación del momento de los visitantes. Es decir, necesitamos entender que el estado anímico de quienes nos van a visitar no es el mismo estado anímico que dejamos atrás cuando estábamos en cierta normalidad. Entonces, con esta conjunción de estos 3 factores, entonces, es que se podría analizar en el momento de la instrucción de la apertura, podría analizar, nosotros lo tenemos establecido así, actualizar el trabajo que ya se realizó de análisis al momento de la solicitud de la apertura, la evaluación de todas las opciones que generamos en cuestión de las actividades específicas, la toma de la decisión y el plan específico que vamos a realizar, y luego nos parece fundamental que nosotros estableceremos un programa piloto, es decir, no pretendemos abrir 11 parques, 420 hectáreas de un golpe, es decir, habremos de hacer un programa piloto, lanzar este programa piloto para después ejecutar los trabajos específicos de ese programa piloto. Estoy hablando de balizamiento, comunicación de los nuevos reglamentos, porque habrá reglamentos específicos para esta etapa, etcétera, y después hacer la ejecución. Y una vez terminada este programa o este proyecto de piloto, podríamos testearlo una semana, no sabemos todavía cuánto, entonces sí, regresar al principio, volver a hacer el análisis y empezar la reapertura de los demás parques. Creemos que es un camino que podemos seguir. Sin embargo, yo les tengo que decir que en la situación en la que estamos de indefinición todavía, tendremos que estar acercándonos más y estar cada vez más preparados con más información para la toma justa de decisiones en el momento específico de esa reapertura. Y sobre todo, voltear a ver a los países que tienen digamos, una fase distinta en este proceso de la pandemia, para ver cuáles son sus experiencias
entendiendo también y asumiendo que nuestra población tiene unas características distintas y tratando de tropicalizar. A final de cuentas, yo lo que les propongo es este documento que lo estamos haciendo para compartirlo como una propuesta de proceso y de procedimiento para que quien quiera y lo necesite y lo vea viable, pues lo pueda utilizar de manera parcial o completa, ¿no? Gracias, Israel. Le recordamos a todos que la sesión está siendo grabada. Cuando se registraron en la misma, nos dejaron su correo electrónico. A todos les haremos llegar la grabación y también les haremos llegar todos los documentos de presentación que los directores amablemente nos están compartiendo para que todos puedan tener la información de manera muy puntual. Gracias a Israel, que dirige los esfuerzos de la Agencia de Bosques Urbanos de Guadalajara, el área metropolitana de Guadalajara. Vamos a seguir con Alicia Quiroz, que es directora del Parque Rufino y Olga Tamayo en San Pedro Garza García. Gracias, Israel, por acompañarnos. Alicia, te cedemos el micrófono y tu presentación, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Déjenme les presento. Entonces me dicen si se ve la presentación. Se ve, Alicia. Adelante. Perfecto. Bueno, pues desde hace 2 años dirijo los esfuerzos del Patronato del Parque Rufino y Olga Tamayo, operando y mejorando las instalaciones del mismo. Tenemos un convenio de colaboración con el municipio de San Pedro Garza García. El parque es un parque pequeño, digo, viendo lo que maneja Israel, de 9 hectáreas, que está al oriente del municipio, en el límite con Monterrey. Y entrando al tema de la reactivación, les comento, déjenme nada más minimizar esto, les comento que tenemos la fortuna de trabajar con el alcalde Miguel Treviño, pues que ha estado muy activo convocando a todos los sectores para que juntos podamos llegar pues a estos protocolos y estos planes de reactivación. Con mi equipo hemos trabajado en este plan de reactivación tomando en cuenta las diferentes experiencias que tiene el visitante desde antes de que sale de su casa. Nos estamos enfocando principalmente en 5 acciones. En que el visitante use siempre el cubrebocas en el espacio público, que mantenga su sana distancia de 2 metros en esta etapa, que solamente se congregue hasta máximo 6 personas, y estamos limitando a los grupos vulnerables. Lo mismo está haciendo Chipinque, uso de cubrebocas obligatorio y no reactivación de los grupos vulnerables. Estamos limitando también el estacionamiento, a pesar de que es muy, muy pequeño, porque queremos dar el mensaje de que no estamos volviendo todavía a la normalidad, que estamos todavía estamos abriendo para que la gente pueda hacer ejercicio, relajarse, pero no con la frecuencia con la que lo hacía con anterioridad. ¿Qué otra cosa? Hemos establecido, bueno, también hay diferentes atracciones que hemos tenido que cerrar precisamente para limitar el contacto con superficies. Hemos cerrado el gimnasio, hemos cerrado el parque canino, hemos encintado los bebederos. Lo que sí tenemos abierto pues son los baños y precisamente invitando a la gente que se lave frecuentemente las manos. En la etapa 2, que todavía no tenemos la fecha y esa la define el municipio, pudiera empezar en 3 o 4 semanas, ya vamos a poder recibir grupos un poco más grandes de personas para nuestras clases. Sí va a ser diferente, puesto que antes cualquier persona podía llegar e integrarse al grupo ese mismo día y tomar la clase de yoga, salsa, pilates, lo que fuera. Ahora lo que tenemos que hacer es pedirles que se registren previamente a través de nuestras redes sociales y dar algunos datos. ¿Por qué? Porque en caso de que hubiera algún reporte de alguno de los alumnos, de alguna sospecha o confirmación de contagio, tendríamos que contactar al resto del grupo. Para las siguientes etapas, 3 y 4,
pues bueno, vamos a empezar a reanudar con eventos públicos y privados, limitando siempre la capacidad y pues garantizando pues todas las medidas de seguridad sanitaria. No sabemos todavía, coincido con Israel, que pues tiene que ser algo pues consensado, observando qué está sucediendo en el resto del mundo. Y bueno, por ese lado nos sentimos pues muy confiados porque el municipio de San Pedro está haciendo un buen trabajo. ¿Qué estamos haciendo para ahora sí reactivar? Desde que inició la contingencia a mediados de marzo y que limitamos o restringimos mucho el uso en el parque, pues establecimos algunos protocolos de seguridad para nuestro personal. Ahora lo que estamos haciendo es, como el lunes inicia la etapa 1 de reactivación, es ahora sí documentando y compartiendo con el municipio todos estos protocolos, afinando, adquiriendo suministros para asegurar que llevemos a cabo estos procedimientos. Estamos estandarizando también con el municipio algunos elementos de comunicación, o sea, no queremos comunicar de forma diferente del por qué debes de usar el cubrebocas. Entonces, eso creo que es muy importante, que en los diferentes espacios públicos del municipio podamos mandar los mismos mensajes. Y estamos trabajando también en cómo vamos a mandar estos mensajes a los usuarios a través de las redes sociales y a través de la página del parque. ¿Qué riesgos son los que vemos? Bueno, ahorita no tenemos servicio de seguridad por parte del municipio. Lo hemos tenido con anterioridad de forma intermitente, pero desde que inició la contingencia no tenemos. Y por parte del patronato no tenemos contratado servicio de seguridad privada. Entonces, sí le hemos solicitado al municipio que nos envíe elementos en bicicleta, porque solamente de esa forma podremos reforzar las medidas de seguridad con los visitantes. Otra cosa que, bueno, comentaba ayer mi compañero Miguel en el webinar es que estamos atravesando una etapa de sequía en Nuevo León y que un riesgo que corremos es que se reduzca el suministro de agua o se corte el suministro de agua al parque, con lo que tendríamos que cerrar los baños y incluso pues nuestro personal no se podría lavar las manos. Entonces estamos viendo ahí qué es lo que podemos hacer. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Lo que estoy viendo es, conforme más gente está yendo al parque, es que están acatando las medidas de seguridad, están usando el cubrebocas a pesar de que van y hacen ejercicio. Y yo tengo la esperanza de que con este encierro que todos hemos tenido, pues la comunidad valore cada vez más el servicio que da el Parque Rufino Tamayo y todos los espacios públicos y que se comprometan y participen cada vez más en su conservación. No sé si hay alguna pregunta, hasta aquí mis comentarios. Gracias, Alicia. Vamos a dejar las preguntas para el final. Le agradecemos mucho a la directora del Parque Rufino y Olga Tamayo, Alicia Quiroz, el que nos haya compartido sus experiencias o las ideas que traen en la reapertura. Vamos a pasar en el orden que traemos a compartir la presentación de Itziar de Luisa. Itziar es la presidenta ejecutiva de Colonos de Santa Fe, SEDEC, y del Parque La Mexicana. Agradeciendo, Itziar, que nos compartas también las expectativas, las líneas de acción que tiene La Mexicana y este sector de la Ciudad de México para la reapertura de los parques. Tienes el micrófono. Gracias. Estás en silencio, Itziar. Tienes que quitar. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya, también ya te vemos. Ok, primero mi agradecimiento y mi reconocimiento, Luis, a la labor que haces tú y hace la asociación con todo tu equipo. El compartir experiencias locales pues tiene un enorme valor en la responsabilidad social que tenemos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Me voy muy rápido. El Parque La Mexicana cerró el 19 de marzo. Fue una decisión del parque con pocos lineamientos del gobierno, pero con una enorme voluntad de no convertirnos en un foco de contagio. Si recuerdan, habíamos pasado un puente
y habíamos tenido 20,000 personas cada día, ¿no? Entonces casi éramos el Corona Capital en el parque, entonces dijimos no nos podemos convertir en este problema. Se cerró el parque, se cerró simbólicamente en el sentido porque no tenemos puertas, entonces primero se enmayó una parte con esta malla naranja, pero la mayor parte del parque queda abierto, pero obviamente a través de cámaras y guardias se evitaba la entrada de las personas. Los locales comerciales que están adentro del parque, que es Starbucks, Petco y una cafetería, se cerraron el mismo día que el parque, pero los demás restaurantes que daban a la calle permanecieron abiertos y fueron bajando su venta. Sin embargo, otros fueron abriendo buscando otras expectativas. Como bien decían mis compañeros de antes, pues no sabíamos este cierre cuánto tiempo iba a ser. Entonces algunos restauranteros, en vez de ingreso cero, trataron de hacer entregas a domicilio, modificar los menús y lo que se conoce como el drive-thru. ¿Cuál es el diagnóstico que hoy tenemos en la Ciudad de México? Estamos en emergencia sanitaria, estamos en un semáforo rojo. La alcaldía de Coajimalpa, que es en donde nosotros estamos, el alcalde le gustaría casi decir que estamos en toque de queda. O sea, hay megáfonos con coches de la alcaldía diciendo quédate en casa, es peligroso estar en la calle, ya es de noche, desde luego no hay reuniones cuando ven a gente junta, entonces sí hay como una instrucción local muy importante de quédate en casa. Para definir la fecha tentativa del 15 de junio, que es lo que se ha publicado en los últimos días, es que el número de camas ocupadas y el contagio deje de crecer, ¿no? Entonces la jefa de gobierno de la Ciudad de México mandó un documento, lo mando a través de la asociación, muy interesante, muy bien hecho, que trata de hacer una medida interesante entre la reactivación de la economía y pues mantener la salud de la mayor parte de las personas, ¿no? Pero está ligado al número de camas que podemos tener si es que fuera un contagio mayor, ¿no? Se siente un regreso frágil en el sentido del riesgo de abrir y luego tener que volver a cerrar, ¿no? Creo que ese es un sentimiento general. Lo que se publicó en este documento que les comento es que en junio se abren los parques con el 30% del aforo y 2 días se restringe el acceso para población vulnerable. Entonces, bueno, pues suena bastante difícil de lograr esto, ¿no? Cómo con esta pandemia, cómo subiendo la curva, vamos a permitir a los grupos vulnerables que vengan acompañados con silla de ruedas, con andadera, etcétera, etcétera, ¿no? No sé cómo paso. Ah, ya vi. ¿Cómo vamos a decidir el día de la apertura? Nos tenemos que ligar a la decisión del gobierno, ¿no? Que es muertes, contagio y disponibilidad de cámaras, que es lo que nos va a dar el semáforo. 2, tenemos que reinstalar el parque. El parque está, pues no me gustaría decir abandonado, pero sí, o sea, no tiene riego, no tiene limpieza, no tiene jardinería, no, o sea, está nada más cuidado de vandalismo, pero no tenemos nada. ¿Qué queremos hacer? Fomentar visitas cortas y familiares. No va a ser lo que hemos fomentado en otros momentos, que es la convivencia social, es el coincidir de las personas. Hoy no, casi es para ir a mover las piernas, para quitarte un poco la visión de estar en casa, pero que las visitas sean cortas de manera que puedan ser poco usados los espacios del parque, incluyendo los baños, ¿no? Y fomentar público local para no tener el problema del transporte público. Suena duro en el caso de Santa Fe, porque quiere decir que, bueno, pues lo acotamos a lo que no está pensado el parque, ¿no? Apertura gradual, o sea, un programa de reapertura que lo podamos hacer en fases. Si ustedes se acuerdan del proyecto de la Mexicana, nosotros no tenemos dinero. Entonces, la única manera en la que vamos a tener dinero para nómina es que los locales comerciales puedan pagar una parte de la renta y la única manera de pagar una parte de la renta es poder vender algo. Entonces, hicimos una negociación muy difícil de cómo acompañan ellos al proyecto del parque. El parque no tiene fondos como tienen los centros comerciales para perdonar las rentas, entonces
se hizo un descuento muy importante y lo que se descontó y nos pagan, pues es lo que tenemos en nómina, pero el parque es 100% sensible a los ingresos de nuestros locales. Pensamos que los problemas que hemos visto en el mundo es que los parques se llenan, inclusive la policía tiene que llegar a decir, oye, no puede haber tanta gente. Entonces, aumentar el horario del parque puede ser una característica. Tenemos de 5 a 10, de 5 de la mañana a 10 de la noche, pues igual de 4 a 11, ¿no? Que pudiéramos poner deportistas en un lado y los paseadores de perros, o perdón, personas que quieran pasear perros, ¿no? Diferenciación de grupos y horarios. Ahora Alberto de España nos puede decir, pero en España es habitual tener horarios, ¿no? Los niños, la gente de la tercera edad. Desde luego, cierre de instalaciones infantiles, las caninas, el skatepark, fuentes y bebederos, ¿no? Las fuentes en las que los niños disfrutan meterse, pues es algo que de momento lo vamos a dejar a un lado. Instalación de lavabos y geles desinfectantes. La entrada al baño es el torniquete, la puerta de hombres, la de mujeres, y es tocar muchas superficies, entonces tratar de encontrar estos lavabos que puedan ser instalados en el recorrido del parque. Tienes un minuto más, Itziar. Corro. Estacionamiento y baños, pues todo un protocolo de cómo tenemos poco contacto y la programación por definir. Yo no quisiera decir que no vamos a tener programación. Tal vez el cine bajo las estrellas, siempre que la lluvia nos lo permita, ahí sí podemos espaciarnos, ¿no? Mucho más que en los andadores. ¿Cuál es el riesgo? Pues el contagio, ¿no? El contagio con mayúscula, esta fragilidad de hacer mal las cosas y además es responsabilidad de todos, porque el parque lo puede hacer bien, pero si el súper lo hace mal o otro parque lo hace mal o la iglesia lo hace mal, nos arrasa a todos. El segundo riesgo, desde luego, es la crisis económica, ¿no? No tenemos dinero si los restaurantes no tienen acceso a la venta. La dificultad de medir el aforo y sobre todo de restringirlo. Recuerden que no tenemos rejas, entonces como señorita ya no pase va a ser difícil. Evaluar acciones. Hemos visto los parques de San Francisco y de Nueva York con unos círculos pintados. Vamos a ver qué tan eficientes son, ¿no? Yo quisiera terminar diciendo que lo que tenemos que hacer es desinflar la presión de estar en casa, pero con una enorme conciencia que podamos lograr a través de la comunicación de que hacer el buen uso del regreso a la calle nos permita permanecer en la calle durante más tiempo. Listo. Gracias, Itziar. Agradecemos, Itziar de Luisa, la directora del Parque La Mexicana, la presidenta del fideicomiso. Vamos a pasar con el ingeniero Jorge Eduardo Villaseñor, que es director del Parque Metropolitano de Guadalajara, perteneciente a la red, a la agencia de Grandes Bosques y Parques Urbanos de Guadalajara. Ya le cambié el nombre, Israel, perdón. Jorge, nos compartes tu presentación si eres tan amable y tienes 5 minutos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, un saludo, Luis, agradeciendo la invitación a estos espacios de interacción, de conocimiento muy valiosos, como ya lo comentaron los compañeros anteriores. Y por supuesto, el Parque Metropolitano es parte de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos que dirige nuestro amigo, que administra nuestro amigo Israel García. Y me voy a enfocar más que nada en una cuestión muy puntual, partiendo de lo que ya mencionó Israel, de que no tenemos, aquí en Jalisco, no tenemos una fecha definida para la apertura de los parques. Al ser organismos públicos, las 4 OPDs que actualmente funcionan, dependemos de lo que nos dicte la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado para la reapertura de los espacios. Entonces, voy a iniciar con la presentación. Ahorita, para que lo vean aquí. Y bueno, como ya lo comentamos, les comento, Parque Metropolitano es un espacio particular para la ciudad y tendrá que ser tratado, como ya lo dijo Israel, desde una visión
diferente a los demás espacios. ¿Por qué? Parque Metropolitano tiene una superficie de más de 112, 113 hectáreas no perimetradas, lo que nos implica tener prácticamente 5 kilómetros longitudinales donde cualquier persona puede ingresar y difícilmente vamos a tener un control sobre esto. Actualmente, con el personal que tenemos de supervisión y control, los agentes de calidad mantenemos y exhortamos a las personas que se acercan a retirarse. En ese tenor, pues difícilmente podemos hablar de un tema como lo decía Itziar hace un momento, y que también ayer escuché de voz de la jefa de gobierno, de permitir un 30% de personas que lleguen a este espacio, porque ¿cómo las vamos a controlar? Entonces yo creo que hay que hablar diferente y efectivamente sobre la marcha iremos adecuando los protocolos para que esto funcione mejor. Y bueno, hablando de los antecedentes que ya les platiqué, dependemos del gobernador, que ya el 16 de mayo instruyó a que los titulares de las dependencias de la administración pública inicien con la preparación de protocolos, aquí lo tenemos, para el reinicio gradual. ¿Cuándo? No sabemos, pero ya nos estamos preparando. En ese sentido, no hemos parado. Insisto, ya lo mencionó Israel, ya hemos trabajado y venimos trabajando con filtros sanitarios en todo momento, con trabajo desde el interior. Pero nos vamos a la siguiente lámina. Cuando sea la fase, no sé cuándo nos indique el gobierno del estado de Jalisco, hablamos de cuestiones generales hacia afuera del parque y cuestiones internas, que también ya las mencionó Israel. Y yo agregaría para el caso del Metropolitano, posiblemente también para algunos otros parques, las concesiones que también son parte importante de los ingresos del parque y que tampoco estamos recibiendo en estos momentos. Entonces, en el momento que hoy estamos en fase 0 aquí en Jalisco. Cuando se dicte la fase 1, tendremos que, o cuando nos indique el gobierno del estado, no sé si sea la fase 1 o la fase 2, aperturar los parques, tendríamos que seguir con las mismas medidas que aquí las estoy demostrando, que las estoy enlistando, que es guardar la regla de etiqueta, no saludar, el uso obligatorio del cubrebocas para el espacio del público del parque y de los demás espacios. Y yo sugeriría, que es sugerencia ya muy personal, que siguieran todas las áreas familiares, núcleos, juegos y picnic clausurados en esta primera etapa, por ser puntos de contacto de transmisión. Obviamente, aquí les muestro rápidamente una foto de cómo tenemos ahorita clausurados los espacios. Me voy internamente para no perder mucho tiempo. Además de lo que ya venimos trabajando, sería mantener los filtros de sanitización profunda, con los cuales hemos venido desinfectando estancias familiares, núcleos infantiles, las oficinas al interior, etcétera, redoblarlos durante la etapa de apertura. Obviamente tener con el personal al interior, sobre todo el administrativo, tener cierta discusión de los horarios y la flexibilidad. Y otra propuesta que también estamos valorando, que insistimos y lo recalco, todo se va a ir adecuando conforme al momento, es ampliar el filtro sanitario de manera aleatoria hacia el exterior, como se viene haciendo en algunos restaurantes, en algunos espacios de la ciudad. Eso todavía no está definido, pero creo que sería una interesante propuesta. Aquí les muestro una foto de cómo se realiza el filtro. Y obviamente aquí tenemos implementar filtro externo, además del interno. Si tienen tiempo, les hago una demostración de cómo venimos realizando los filtros en todos los bosques y en todos los espacios de la agencia. No sé si tengan tiempo para verlo. No tarda mucho. Aquí tenemos un agente de calidad, que es un paramédico. Al ingreso del turno a todo el personal, estamos realizando estas acciones. Perdón por el ruido que se nos metió ahí. Tienes un minuto más, Jorge, si eres tan amable.
toma la presión. En todo momento los trabajadores mantienen su cubrebocas y tenemos ahí en la mesa, se ven botellas con gel a base de alcohol. Y es un protocolo que se viene trabajando ya en todos los parques y bosques de la agencia que están ahorita trabajando. Y se va llevando toda la documentación respecto a los resultados de cada uno de los trabajadores. Bajo estos filtros ya hemos mandado a sus casas a 2 trabajadores. Uno de ellos, bueno, a uno ya se le hizo la prueba PCR que están implementando aquí por parte del gobierno del estado. Afortunadamente salió negativo. Ahí ve cómo se le está tomando la temperatura. Y bueno, y es lo que hacemos todos los días. Es implementarlo. En adición, ya va a terminar, cuando sea el momento de aperturar, creo que es importante, sobre todo por la cuestión recaudatoria, valorar la apertura de ciertos giros comerciales. Pudiéramos, en este caso, la propuesta es abrir sobre todo lo que son alimentos, guardando ciertas reglas para el uso, dentro de las generales más otras especiales que se le estarían aplicando a cada uno de los espacios, como concesiones. Y quiero platicarles un caso muy particular que es Metrogol. Tenemos en la parte norte una zona de alrededor de 4 hectáreas del parque concesionadas para el uso deportivo. Es uno de nuestros principales concesionarios por la aportación que realiza cada mes. En el caso de Metrogol, estamos valorando si estos pudieran abrir siempre y cuando la utilización de los espacios fueran sin público y con reglas muy particulares. Entonces, pero lo dejo aquí, está la presentación, ya luego se las compartirán. Y por último, no estamos, creo que a diferencia de lo que comentó por ahí Char respecto al cine, aquí tenemos una foto del cine al aire libre en el Parque Metropolitano. Hay funciones que llegamos a tener 2,000 a 3,000 personas. Creo que no estaríamos en condiciones de aperturar el espacio público del parque para ese tipo de actividades. Igual aquí en la parte central izquierda está unas actividades que se realizan en Metrocan, que es el parque canino, que sí también, sobre todo sábados y domingos, atrae a muchas personas. Hemos registrado más de 5,000 personas por fin de semana en este espacio. Entonces creemos que sería complicado, incluyendo todos los demás concesiones que implican entrega, por ejemplo, bicicletas, cuatriciclos, la tirolesa, que implican una transmisión, que pues, se puede dar una transmisión o son focos de contagio que pudieran ser. Entonces, creo que esto estaría fuera de... Jorge, bueno, tenemos que cerrar ya porque ya se nos extendimos mucho en tu intervención, pero de todas formas el material que nos preparaste lo vamos a compartir para no atrasar más la reunión y darle paso. Acá están los datos de Jorge también y bueno, le agradecemos mucho a la Agencia de Bosques Urbanos, en este caso a Jorge, el director del Parque Metropolitano de Guadalajara, por la intervención. Gracias, Jorge. Te pediría si nos puedes regresar la pantalla para pasar a presentar a Bárbara de Apodaca. Bárbara es directora de la Sociedad Botánica de Culiacán y, bueno, tiene a su cargo el Jardín Botánico de Culiacán y otros espacios públicos. Bárbara, te agradecemos que estés aquí. Comienza tu intervención, si eres tan amable. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes. Les compartimos, nosotros somos parte de una organización de la sociedad civil, nos llamamos la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa y trabajamos en un convenio de colaboración con el gobierno del estado para administrar 2 grandes parques en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Nuestro objetivo va más allá de la administración de estos parques y buscamos transformar el espacio público en área verde de conservación que integre e inspire a la comunidad. Esta es una fotografía para compartirles este predio de 30 hectáreas que nos toca la suerte administrar.
Y si pueden ver en la imagen, les comparto los dos tipos de espacio que tenemos. La línea blanca que aparece divide el espacio más denso de vegetación, que es el Jardín Botánico Culiacán, que tiene, por suerte para esta contingencia, delimitado el acceso, controlado, y tenemos este otro parque, que son 20 hectáreas en su extensión, con un vecino que es un museo de ciencias que administra el gobierno del estado, pero que está completamente abierto al público, aunque su vocación es mucho más recreativa. Esto es para que se den cuenta de, pues, los retos que enfrentamos ante esta pandemia. Nosotros trabajamos con 3 comunidades. La flora, que son 1,800 especies divididas en diferentes colecciones botánicas y donde tenemos alrededor de 400 en algún estatus de conservación. Tenemos a la fauna, que atendemos alrededor de 157 aves que nos han dejado de visitar. Y por otro lado, nuestra comunidad, que son alrededor de 600,000 personas que nos visitan principalmente para temas de salud, y otros grupos como escolarizados, culturales, entre otras cosas, que conviven pues con la naturaleza, como lo vemos en esta fotografía. Primero que nada, les comento cómo planeamos nosotros nuestras fases de apertura. Decidimos cerrar primero los servicios y las oficinas el 18 de marzo, que tuvimos las noticias de la emergencia sanitaria que enfrentábamos, y hasta el 3 de abril decidimos cerrar nuestras puertas del Jardín Botánico y desincentivar la visita del Parque Ecológico. Nos hemos mantenido así, pues las autoridades todavía no han autorizado la salida y el uso del espacio público, aunque pues es una realidad que todavía hay personas que nos visitan y que caminan, a pesar de que las autoridades tienen presencia, el equipo de seguridad pública, tratando de orientar a las personas que regresen y permanezcan en su casa. Hemos tenido durante todo este tiempo un frente de colaboradores que se ha enfocado en la actividad esencial, que es el riego. Alrededor de 40 empleados están todavía trabajando con nuestras otras comunidades. La fase 1, que es la que estamos visualizando primero, es la apertura del Parque Ecológico. El espacio que les compartía está abierto totalmente de manera física. La número 2, que es la apertura del Jardín Botánico, pero solo para caminantes. Pues estamos ahorita actualmente planeando la apertura de los servicios en una tercera fase y la de las oficinas. Nuestro plan se divide básicamente en el frente espacios, colaboradores y visitantes. Y les comparto que para esta fase 1 estamos pensando abrir solamente el parque ecológico y el estacionamiento cuando la autoridad mencione que esto puede ser. Tentativamente, las autoridades han utilizado la fecha del 1 de junio, aunque no se tiene pues completa certeza. Al igual que mis compañeros, permanecen áreas, sobre todo los puntos de mayor contagio cerradas, como los ejercitadores, infraestructura que se tiene. Solo abriremos un módulo de baños para orientar los nuevos comportamientos que debemos de tener, que han manejado todas las autoridades, sobre todo en los horarios que nosotros consideramos son, por así decir, el pico donde más visitantes tenemos. Se abre nuestro estacionamiento. Para colaboradores, pues utilizamos todos los elementos que las autoridades nos han pedido muchas veces que utilicemos para los que están todavía operando en actividades. Hemos decidido capacitar con nuevas prácticas, sobre todo a nuestro equipo de recolección de basura y de limpieza, pues son los que de alguna manera su trabajo se convierte en la prioridad. Por otro lado, tenemos un protocolo de caso sospechoso y positivo, y me extiendo un poquito, pues me parece que es muy importante estarlo monitoreando. Para nosotros, en el momento que lo comenzamos a utilizar, lamentablemente surgió el primer colaborador positivo. Entonces, para ahí nosotros, para cuidar a nuestros colaboradores, pues corren los protocolos donde sanitizamos sus áreas, empezamos a monitorear las personas de contacto, entre otras cosas. Algo que agregamos
y que estamos definiendo en este momento es el filtro de acceso para los colaboradores, tratando de profesionalizarlo más en la manera que podamos evitar los casos sospechosos y reforzando la práctica del filtro de acceso de nuestros colaboradores con sus prácticas que tengan en casa o los cuidados que deben de tener en los traslados. Durante nuestras reuniones con Protección Civil han hecho mucho énfasis en que esta comunicación debe de ser muy continua, ¿no? De cómo cuando llegas a casa debes de cuidarte también, a tu familia. Entonces, permanecen nuestros colaboradores de la tercera edad y de grupos vulnerables en casa. Y para nuestros visitantes hemos hecho una campaña de comunicación, sobre todo promoviendo los nuevos comportamientos que debemos de adoptar y restricciones como las no agrupaciones o actividades comerciales. La mayoría de las actividades comerciales que suceden en nuestros espacios son operadas por nosotros mismos, entonces no tenemos mayor problema, pero algunas otras actividades volantes que llegan a nuestros espacios Tienes un minuto más. Controlar. Les cuento también que, bueno, esto es compartirles solamente la imagen que estamos utilizando. Para el jardín botánico estamos pensando solamente abrir para caminantes sin ningún servicio. Estamos restringiendo el uso del mobiliario, de las piezas de arte. De la misma manera que el otro espacio mantenemos los baños abiertos. Y aquí a mí me gustaría agregar que nosotros visualizamos como riesgos y las expectativas que tenemos, los niveles de gravedad que puede tener el contagio entre colaboradores. Ya tenemos un protocolo que les puedo compartir para el manejo de esto. Queremos ser súper insistentes en la comunicación de nuevos hábitos con nuestros visitantes, colaboradores, etc. Y el tercer tema que vemos, pues es, planeamos el escenario más negativo que podemos tener. Y una cosa que nos preocupa, sobre todo por la nueva temporada que viene, es la coincidencia de contingencias. Las lluvias están por llegar, la temporada de ciclones, y pues creo que prepararnos para esa temporada nos va a asegurar que podamos atenderla de mejor manera, ¿no? Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Espléndido el trabajo que están realizando en la Sociedad Botánica de Culiacán. Gracias por tus comentarios. Los vamos a compartir al igual que todas las demás ponencias de nuestros invitados voluntarios al resto del grupo. Creo que estamos recolectando muy buenas prácticas entre todos. Le voy a dar paso a Naila Campos, a la bióloga Naila Campos, que es de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Tepic y dirige los esfuerzos del Parque Ecológico. Naila, te agradecemos mucho que estés aquí. Tienes el micrófono y 5 minutos. Muchas gracias por la invitación y por darnos pues, la oportunidad de compartir las experiencias que hemos tenido pues los diferentes parques y los diferentes municipios y estados. Déjenme compartir. Ok. Vale. Bueno, pues el Parque Ecológico de Tepic es una pequeña área natural protegida que se encuentra pues sumergida en la zona urbana de Tepic. Tenemos alrededor de 25 hectáreas aproximadamente y lo que nos caracteriza es que somos un humedal. En el centro de todo el parque tenemos un gran lago en donde se conserva el ecosistema original del humedal. Tenemos diferentes tipos de instalaciones, como deportivas, tenemos una escatopista, una trotapista, tenemos muchas actividades de educación ambiental normalmente, y también tenemos una UMA donde albergamos diferentes especies de animales nativos y un vivero de planta nativa que da pues, servicio a público. Ante la contingencia, el Parque Ecológico cerró sus puertas totalmente desde el 12 de abril, o sea, ya tenemos como un mes y medio aproximadamente con las puertas cerradas totalmente. Y pues hemos establecido guardias en donde 3 personas de nuestro personal operativo atienden
necesidades básicas e indispensables de todo el parque que no podemos dejar de hacer, que son básicamente el riego del vivero y la alimentación de los animales de la UMA. Y bueno, para planear la reapertura, nosotros hemos establecido 3 etapas principalmente, en donde estamos tomando 3 líneas de acción prioritarias, que es la atención o la preparación de todo el personal operativo, la identificación del uso de las instalaciones y también cómo vamos a ir reabriéndolas poco a poco. Y algo que se vuelve muy importante para nosotros, pues las estrategias de procuración de fondos, porque nuestros fondos, pues principalmente los obteníamos por los servicios a público, renta de bicicletas, lanchas, los sanitarios, el vivero de planta nativa y pues todos estos servicios pues llevan más de un mes y medio sin tener ahí ninguna actividad. Entonces, en la primera etapa, nosotros estamos proponiendo el regreso del 50% de nuestro equipo operativo. Esta primera etapa de reapertura tenemos que tener también, pues, mucho cuidado y tiene que ser una gran decisión debido a que el 80% de nuestro personal pertenece a uno o dos de los sectores de riesgo. Tenemos un gran número de personal operativo que son adultos mayores y pues tienen también enfermedades inmunodepresivas y todas estas situaciones. Entonces, para nosotros, establecer protocolos hacia nuestro personal es algo muy, muy importante. Darles capacitaciones, sensibilizaciones, charlas y protocolos de sanitización, sana distancia e higiene es algo muy importante. Vamos a generar distintos protocolos dependiendo de las áreas en donde las diferentes personas trabajan. La UMA, en donde tenemos a los animales, también es un lugar de riesgo, tanto para nuestros trabajadores como hacia los animales también, porque pues sí puede haber ahí algún tipo de zoonosis. Bueno, también en esta primera etapa, los protocolos de sanitización constante, sobre todo de los servicios sanitarios, y hemos decidido que la renta de bicicletas y la renta de lanchas sí la vamos a reactivar, pero va a tener unos protocolos muy, muy exigentes en cuestiones de sanitización y de sana distancia. Vamos a reducir nuestro número de bicicletas que teníamos a disposición para la renta y en las lanchitas solamente se van a poder subir 2 personas. Esto es algo muy sencillo, pero bueno, nos va a permitir tener un pequeño flujo de ingreso económico para continuar con nuestras actividades. Algo que hemos decidido también es que en las horas pico de asistencia al parque vamos a establecer filtros en los ingresos principales, en donde se va a estar dando información sobre, pues en general, los síntomas del coronavirus y también se va a estar ofreciendo gel antibacterial. Todo esto se va a ofrecer con apoyo de personal de seguridad pública, que bueno, nos han estado apoyando mucho durante esta cuarentena ahí en el parque. Y también vamos a establecer una fuerte campaña de comunicación por todos los canales diversos que tiene el parque, tanto el Facebook del parque como el Facebook del ayuntamiento, como medios impresos, señaléticas en los ingresos. Tienes un minuto más, Ayla, un minuto más. Claro, muy bien. Y bueno, la segunda etapa, para nosotros la primera etapa es la más sensible y posiblemente sea la que se extienda más. La segunda etapa, en un escenario idílico, podría ser a un mes de la reapertura, pero bueno, esto puede ser que se extienda mucho más. Para esta segunda etapa ya se considera el 100% del regreso de nuestro personal operativo
y la reapertura de las zonas en donde ya se vuelve la convivencia familiar pues más concentrada. Zonas de picnic, zonas de juego y la reapertura de la escatopista. Y por último, la tercera etapa, que es la nueva normalidad, en donde se retomarían los calendarios de actividades educativas y culturales, pero bueno, algo que ya no vamos a poder dejar de hacer son todos los protocolos de higiene personal y de sana distancia. En esta tercera etapa posiblemente ya suspenderíamos los filtros de ingreso. Algo muy importante para nosotros también son las estrategias de procuración de fondos, que tienen que ser estrategias que impliquen que nuestros usuarios no estén en el parque. Entonces vamos a generar centros de acopio de residuos sólidos reciclables, un proyecto de apadrinamiento para los animales de la UMA, que es en donde tenemos el mayor gasto. Vamos a invertir en mejorar las bicicletas y las lanchas, y las temporadas de reforestación que se vienen con la época de lluvia, en donde tenemos venta de la planta que tenemos en el vivero, pero no necesariamente tiene que ser en las instalaciones del vivero. Y bueno, para nosotros los retos es pues la pérdida del ingreso anual, que hasta el momento llevamos el 30%. Curiosamente, este 30% es el que año con año lo apartamos para la reinversión y el mantenimiento de las instalaciones. Se viene el temporal de lluvias. Con el temporal de lluvias, Tepic cambia su dinámica, pues, bastante. Y pues lo que ya comentaba, que el 80% de nuestro personal operativo pertenece a sectores vulnerables, 1 o incluso hasta 2. Y sobre todo, la categoría de alerta alta que tenemos en Nayarit y con tendencia a subir. Tepic es el municipio en donde ha habido más casos y en donde se presenta también los casos activos pues de mayor número. Entonces, pues bueno, tenemos un gran reto, pero pues somos optimistas y pues esperemos que nuestros usuarios sean conscientes. Tenemos una población de usuarios ahí en el parque que son conscientes, quieren mucho el parque y suelen colaborar con nosotros bastante. Muchas gracias. Gracias a Naila, a la bióloga Naila Campos del Parque Ecológico de Tepic, de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Tepic. Bueno, tenemos dos oradores más para pasar después a la sección de preguntas y respuestas. Le voy a dar la palabra a uno de los directores que ha estado también, digamos que atento a este tema desde el principio, y que nos va a platicar un poco de cómo están resolviendo este asunto de la pandemia en la zona de San Luis Potosí. Para finalizar, cerrar con nuestro invitado desde España, Alberto Ipas. Le voy a ceder la palabra a Enrique Alfonso, director del Parque Tangamanga en San Luis Potosí. Enrique, bienvenido, tienes 5 minutos. Muy buenas tardes a todos, gracias por darme la oportunidad de participar, Luis. Saludo a todos y agradecerle principalmente a la Asociación Nacional de Parques de Recreación esta oportunidad de compartir esas experiencias. Realmente para nosotros, como ya conocen, el Parque Tangamanga de San Luis Potosí 1 y 2 cuenta con una extensión aproximadamente de 411 hectáreas, el Parque Tangamanga 1 y el Parque Tangamanga 2 con 215 hectáreas. En ese sentido, a partir de la pandemia, en el parque se realizaron una serie de actividades y para retomar la parte del regreso a las actividades, hicimos una evaluación de los parques. Ahorita voy a subir la presentación para que la puedan empezar a ver. Primero se hizo una evaluación respecto de los lugares donde nosotros podemos ser sujetos de riesgo de parte de nuestros visitantes, ¿sí? El parque es demasiado, es muy amplio, como pueden ver, y estábamos pensando en abrirlo por fases, por etapas. Sin embargo, de acuerdo a las condiciones que se están estableciendo por parte del Comité Estatal de Seguridad en Salud, recordemos que el Parque Tangamanga es un organismo público centralizado de la Administración Pública Estatal, y en ese sentido, tenemos que regirnos por lo que nos diga el Comité Estatal. Estas propuestas fueron llevadas precisamente el día de ayer. Aún no tenemos fecha en San Luis Potosí para la reapertura de los parques y posiblemente atiende a la semaforización del gobierno federal. Y en ese sentido vamos a ir nosotros reabriendo los parques.
Además de los parques Tangamango, unidos a San Luis Potosí, tenemos 2 parques en la Huasteca y en la zona media del estado. Y estos parques van a regirse también por estas políticas que se dicten a partir del Comité Estatal de Seguridad en Salud. Tengo problemas técnicos con la presentación, pero ahorita sí la podemos ver. Y en ese sentido, después de hacer la evaluación, nosotros en el parque tenemos 2 accesos, y 2 accesos que son uno para emergencia y el otro para exclusivamente peatonal. Vamos a abrir los 2 accesos. Estábamos también en la disyuntiva respecto de abrir los parques con nada más para vehículos. Sin embargo, pues no podemos entrar en esa temática en virtud de que pues, la ciudadanía por ahí se nos puede realmente inconformar por alguna cuestión de discriminación. Y en ese sentido, pues tendremos que abrir el parque para todo el público. Sin embargo, una disculpa, no podemos accesar, pero ahorita lo subimos. En ese sentido, después de tomar la decisión de abrir el parque, el parque está dividido en 5 grandes zonas, ¿sí? Y suma las 411 hectáreas del parque. Pensamos abrirlo únicamente para corredores y para ciclistas y para todas aquellas personas que vengan a hacer una actividad de trote o de caminata. ¿Por qué razón? Bueno, porque el parque tiene otras zonas como son los campos y las canchas deportivas, tiene canchas de tenis, tiene también una UMA de manejo integral para la conservación de las especies, pero todas estas zonas las consideramos zonas de riesgo, ¿sí? Por ese sentido fue que única y exclusivamente se está optando o se propuso la decisión de abrir nada más las zonas para tanto caminata como para ciclismo. Estamos nosotros en espera de que nos apruebe el propio Comité Estatal de Seguridad en Salud esta propuesta. Obviamente nosotros tenemos que considerar dentro de los protocolos todo lo que se está considerando desde el gobierno federal, que viene a colación con el uso de cubrebocas, con conservar las medidas que vienen en la Jornada Nacional de Sana Distancia y una serie de recomendaciones que estamos nosotros proponiendo. En ese sentido, dentro del parque tenemos la oportunidad de brindarle a la ciudadanía primero un mapa de riesgo para que ellos mismos ubiquen cuáles son las zonas a las cuales puedan accesar y que no podrán tener o no podrán hacer uso de otras áreas, ¿sí? El parque te ofrece una amplia gama de diversiones y de esparcimiento para las familias. Dentro de las restricciones que estamos proponiendo, pues se encuentran las de no el acceso a menores de 15 años, el horario del parque se va a restringir. Inicialmente el horario del parque es de las 5 de la mañana a las 7 de la noche en horario de verano. Estos horarios obviamente los vamos a restringir en esta contingencia, que serían de las 6 de la mañana a las 11 de la mañana, de lunes a viernes en una primera fase. Posteriormente, también restringiríamos el acceso de personas que son sujetas que son vulnerables a la enfermedad, como son personas con enfermedades preexistentes y personas mayores de 60 años. Hemos dispuesto también en los accesos autorizados de termómetros para nuestro personal, para que tengan el control preciso de la temperatura. Aquí nos encontramos ante otra posible problemática, que va a ser el posible cuello de botella que se arme a la entrada del parque. Sin embargo, bueno, tendremos que correr esos riesgos y tendremos que asumir esa responsabilidad, porque no podemos quedarnos nosotros con los parques cerrados. Es una demanda social muy grande actualmente aquí en San Luis Potosí. El parque es un área de diversión y esparcimiento de todas las familias potosinas. Están reclamando ya la apertura del parque, pero sí tendremos que ser muy cuidadosos y eso sí, tendremos que ir de la mano con el Comité Estatal de Seguridad en Salud, que está presidido obviamente por el gobernador constitucional del estado. Es parte de las medidas, de las recomendaciones y de las restricciones que tendremos que hacer. Una vez que se validen por parte del comité, nosotros nos daremos a la tarea de ver con la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado la manera más digerible de transmitir a la ciudadanía
todas estas restricciones y todos estos protocolos. Recordemos que tendría que ser un diseño muy amigable para que puedan llegar a la ciudadanía todos estos mensajes que ya los conocemos desde la Jornada Nacional de Sana Distancia. Sin embargo, como lo han mencionado, por ahí vi un chat que mandó Alberto Ipas al grupo, de otros países donde se ha determinado o se ha tomado la decisión de abrir los parques y realmente se ha generado una aglomeración importante y vuelve a ser un foco de riesgo. Es lo que se quiere evitar aquí en San Luis, abriendo nada más el parque única y exclusivamente para actividades de caminata y de atletismo. Gracias, Enrique. Agradecemos a Enrique Alfonso, el director del Parque Tangamanga en San Luis Potosí, por su intervención, sus comentarios. Tenemos un reto por delante en función de todos los comentarios que han hecho ustedes en esta sesión. Vamos a terminar la intervención de los ponentes voluntarios con Alberto Ipas. Alberto es exdirector del Parque del Agua en Zaragoza, España, y es fundador y director de Ocio Verde, es una consultora en espacio público. Alberto ha estado cercano a la asociación, además dirige los esfuerzos del Green Flag Award de la certificación en España y ha sido uno de los entusiastas internacionales que ha estado colaborando con la asociación desde hace ya algún tiempo. Alberto, te saludamos hasta España, te agradecemos que estés aquí y que nos puedas compartir pues, las experiencias que tiene ya un país que va en una etapa diferente a México y que, bueno, ha estado sorteando también este problema de la pandemia de manera muy valiente y ha sido muy golpeado, ¿no? En toda Europa y en todo el mundo. Bienvenido, es tuyo el micrófono y tienes 5 minutos, Alberto. Muchas gracias, Luis. Otra vez, magnífica iniciativa. Bueno, sí, la verdad es que en España empezamos el 12 de marzo más o menos, ahora llevamos aproximadamente 2 meses y medio de confinamiento. Recientemente se ha empezado lo que se llama la desescalada, que la gente puede empezar a salir de las casas y eso ha provocado pues algunas cosas en los parques que parecía que no las teníamos del todo claras en ese momento. Voy a tratar de compartir, a ver si comparto una presentación que tenía aquí, que era muy simple, y entonces aquí os explico más o menos qué es, a qué cosas nos hemos encontrado en España que no teníamos pensado que iba a pasar con la apertura de los parques. Por ejemplo, una de las cosas más importantes ha sido que los parques se han llenado. Los parques se han llenado y porque están todos los bares, todos los restaurantes, los centros comerciales, cines, teatros, gimnasios, todo está absolutamente cerrado. La gente lleva 40 y tantos días sin salir y entonces poco a poco se ha dejado que la gente pueda salir porque también era una necesidad vital, porque la gente estaba encerrada y confinada. Y entonces el primer sitio es el único que puede salir porque la gente no podía tomar el coche e irse a una segunda residencia, ni ir a la playa, ni nada por el estilo. Es el primer sitio que se te ocurre en las ciudades, sobre todo, es ir a un parque. ¿Qué es lo que pasaba? Que esos parques se han llenado mucho más que en días normales de uso. Por lo tanto, por todos los sitios están cerrados, los parques están abiertos y la gente va a los parques. ¿Qué es lo que ocurre con esas zonas? Los parques han estado, como comentaba antes Itziar, pues los jardineros a medio gas, el riego regular, entonces los parques tampoco han estado en las mejores condiciones y ha habido miles de personas visitando parques, pisando pasto, praderas, etcétera. Y bueno, pues ahora lo que la gente busca no es un jardín bonito, sino estar al aire libre, ¿no? Entonces, una de las cosas, en todos los parques prácticamente de España que conozco, las zonas infantiles han permanecido y siguen a día de hoy cerradas. Cuando digo cerradas digo que están precintadas para que los niños no se suban y no las utilicen. Los gimnasios al aire libre también, los pocos parques que tienen aseos también, pero sobre todo también las concesiones de los bares. Han empezado a abrir hace una semana con unas condiciones muy estrictas y que solo con el 30% de aforo. O sea, me refiero a un bar que tiene 10 mesas fuera y tiene permiso para 10, ahora solo le dejan 3. Entonces es una cosa un poco extraña y esta es una de las cosas que también acarreaba, que yo creo que tampoco nadie se ha dado cuenta cuando el segundo o tercer día que estaba pasando era que las fuentes para beber se habían cerrado para evitar contagios, pero claro, con 2.000 personas, casi a 30 grados que está pasando y la gente pasando calor o haciendo deporte, quiere beber agua, las fuentes están cerradas y los bares están cerrados, no hay manera de beber agua. Entonces, bueno, pues parecía una tontería, pues es que eso no se ha pensado, ¿no? Esas cosas llegan a pasar. Una de las cosas que los parques han ido corriendo
cuando se ha llenado todas estas aglomeraciones ha sido en empezar a hacer señalética. Señalética que se pensaba que se podía necesitar, pero se ha dado cuenta de que los parques hay que organizarlos. Desde el gobierno se han marcado unas pautas en España, que más o menos dejo ahí cómo pueden ser. A los deportistas se les permitía que fueran por la mañana a primera hora y después de las 9 de la noche, digamos de 6 a 9 de la mañana podían ir a correr y a partir de las 9 de la noche también. Las personas mayores y personas vulnerables, digamos que necesitaban ir a dar un paseo, pues ellos podían ir al parque por las mañanas y hasta la hora de la comida, más o menos. Y para que no se mezclaran ni con niños ni con deportistas. ¿Vale? Y luego explicaré por qué. Y luego los niños, sobre todo los niños, que ha sido cuando se han llenado los parques, ha sido cuando se han dejado a los niños salir. Porque millones de niños en España que han estado 40 días los pobres en una casa sin salir, cuando se han podido salir al parque, pero claro, no podían utilizar columpios, no podían utilizar las áreas infantiles. Entonces los parques se han llenado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha habido colapsos y aglomeraciones que han tenido que ser corregidas. Una de las cosas, por ejemplo, a los deportistas, luego salían expertos hablando de un deportista, una persona que está corriendo, haciendo ejercicio en un parque, está generando como si fuera, vamos a ponernos unas gafas pues para ver qué vapor, sudor o gotas de, digamos, de saliva, etcétera, puede estar exhalando y expirando mientras corre. Entonces es muy grande, no es solo el metro de distancia cuando una persona está hablando, sino una persona que corre deja un halo, deja una estela de posible contagio, entre comillas, que puede rondar y puede llegar hasta los 10 metros. Es una cosa que no se tenía en cuenta, es una cosa que los parques no pueden controlar, pero es una cosa que hay que informar a la gente y entonces en los parques lo que se está haciendo son unas vías para que los que van corriendo vayan todos en el mismo sentido, para que no se junten unos con otros de cara y, digamos, evitar contagios. Porque, claro, el que está corriendo no va con una mascarilla o con un cubrebocas, porque se está haciendo ejercicio sin mascarilla. Entonces, lo que se ha hecho en los parques es que se han habilitado unas zonas para que la gente vaya corriendo haciendo más o menos unos circuitos y se mantienen unas distancias entre corredores, deben de mantenerse, según las autoridades, en torno a los 10 metros. O sea, si tú estás corriendo, tienes que tener la persona que está delante unos 10 metros, que parece mucho, y si no, pues el que está detrás también. Entonces, bueno, con eso muchos parques han empezado a poner carteles, recuerde la distancia de seguridad. Eso evidentemente es incontrolable, porque eso tú no lo puedes controlar por muchos policías que tengas, pero sí lo que puedes hacer es informarlo y poner unas flechitas marcadas con una pintura provisional en el suelo para marcar los corredores por dónde tienen que ir. La gente mayor, la gente que va en silla de ruedas o la gente que puede ser vulnerable va por otras zonas. Por lo tanto, ya están mitigando, digamos, los contagios. Y luego los niños que también tienen otro tipo de horarios. ¿Vale? Entonces, eso es una de las cosas que se han visto importantes, sobre todo que los parques se abren, se han llenado como no se esperaba y luego ha habido que empezar a cambiar algunas funciones. Y luego también al salir tanta gente, yo creo que se está cambiando, estaba comentándolo la gente, está cambiando la forma que lo vamos a ver en el futuro. Ya no estamos hablando de las próximas semanas, estamos hablando quizá de los próximos años o meses, en el que los parques van a desempeñar una función diferente a la que están desempeñando ahora. Hay gente, en España como en México supongo, habrá cientos de miles de personas que están apuntadas y van a gimnasios que son espacios cerrados donde hacen ejercicio y hacen deporte. Evidentemente sudan, tocan todos los aparatos, etcétera, y ahora hay una especie de miedo al contagio, que eso se va a mitigar haciendo deporte al aire libre, independientemente corriendo o haciendo deporte al aire libre. Por lo tanto, ya se cree que va a haber mucha gente que ya no vuelva a los gimnasios tradicionales y convencionales a hacer deporte en espacios cerrados, sino que va a optar por hacer deporte en espacios abiertos y eso implica los parques. Implica que va a haber más gente. Lo mismo pasa también con por ejemplo, las fiestas infantiles de cumpleaños, etcétera, donde se hacen en espacios cerrados y donde hay hinchables o donde hay castillos de bolas, etcétera, pues todo eso son unos focos de contagio tremendos también. Y eso es casi imposible de momento de controlar. Eso es otra de las cosas que ahora se están derivando y se están pidiendo espacios para que los niños hagan un picnic al aire libre y puedan empezar a hacer muchas fiestas que tenían, digamos, aplazadas en este último tiempo. También ahora los vendedores de elementos de mobiliario para parques, digamos, ya están cambiando porque la típica fuente para beber en la que hay que pulsar con la mano y poder beber agua, esa ya se está cambiando. Se están pidiendo
fuentes con sensores, que no haya contacto, o algunas que son más sencillas de pedal. O sea, que el contacto se hace con un pie, pisas y sale, digamos, un chorro de agua para beber. Y eso, digamos, se va traspasando a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que dices, pues bueno, pues que ha ido cambiando, sobre todo en este momento, tal y como estamos, en el momento de España, que ya se están utilizando, digamos, la gente ya está saliendo, y esos son los primeros problemas en los que se está encontrando los parques. Solo dos cosas más, aunque no tienen que ver mucho con los parques. Todo el mundo sale a hacer deporte. Los primeros días ha habido lesionados, tirones, gente, infartos y todo. Estas cosas han pasado y muchas ambulancias han tenido que acudir a parques, cosas que antes, digamos, llegaba una yo qué sé, cada mes, ahora llegan 2 al día. Había tanta gente. Gente que sale en la bici, que nunca había salido en la bici, pues sale a la bici, hay tantos ciclistas, etcétera, pues algunos se caen y otras veces que se los llevan con la ambulancia en camilla. Y ya la última para terminar, es un caso curioso, los pájaros, por ejemplo, las palomas. Las palomas antes, que hay muchas evidentemente en la ciudad, y otros pájaros, se alimentaban pues de pan o de restos de comida que la gente va tirando, que quedan en los parques, que quedan en las ciudades, y queda mucha comida, quizá, que no nos damos cuenta, quedan toneladas. Cuando la gente está confinada, todos estos miles de pájaros en cada ciudad no han tenido comida. Y como no han tenido comida, hemos visto casos curiosos de gente atacada por palomas, y porque están, digamos, hambrientas. Y entonces he visto, por ejemplo, en panaderías, tú abres la puerta y hay palomas esperando, y algunas palomas entran en la panadería para coger cualquier cosa y salen ya perdiendo el miedo. Eso es una cosa bastante curiosa. Bueno, no tiene que ver con los parques, pero claro, no nos damos cuenta de que en condiciones normales hay toneladas de comida que acaban en el suelo y que son comida pues por ratas o por palomas o por pájaros, ¿no? Yo supongo que también habrá pasado con ratas y ratones, pero bueno, esas cosas son curiosas que nos deja el coronavirus. Y ya con esto ya termino. Agradecemos muchísimo tu intervención. Creo que nos dejas muchos tips. Allá hay una gran oportunidad de reinventar el tema financiero en los parques a partir de aquellos comercios privados que le proveían un servicio a un sector de la población y que ahora por el miedo al contagio no lo podrán hacer, y el parque tendrá pues derecho de piso, ¿no? Para poder generar economía a partir de las fiestas infantiles, como lo dices tú, o en este caso la parte del deporte. Vamos a ir cerrando con algunos comentarios y esto abro la conversación para quien quiera también contestar de mis compañeros o del resto del grupo. María Pliego pregunta sobre las áreas caninas, por ella le contestó Alicia, pero si también la gente del Metrocan o la gente que tenga parques caninos quiere comentar un poquito sobre esto. Y otro tema importantísimo, los adultos mayores que forman parte de los grupos de trabajo, de los colaboradores de los parques, cómo estamos haciendo los directores para poder protegerlos y dejarlos todavía con el empleo, que eso es un reto importante, y también sustituirlos de alguna manera al momento de generar el trabajo, la labor que ellos terminan cubriendo. Si alguno de los directores quiere también comentar, abrimos ahorita, todavía nos quedan unos minutos más la conversación. Margarita, ¿quieres comentarnos? Primero que nada, pues muchas felicidades por la iniciativa. Agradezco muchísimo a todos mis compañeros que estuvieron presentando. Es inevitable tomar ideas. Me quedé pensando con una situación que hay que profundizar un poquito más en ella. Esta es una oportunidad para nosotros como directores de los parques. ¿Por qué lo digo? Creo que nunca la gente se había sensibilizado tanto ante la importancia del parque para su comunidad, para su vida diaria. A mí me han hablado 20,000 veces para decirme, oiga, ya abrieron, es que qué barbaridad porque tienen cerrado. Obviamente, pues tenemos cerrado esta situación, pero sí ha habido una necesidad muy importante de la gente y un descubrimiento de que el parque existe. Aunque ya está por hecho y es un parque al que quieren y es un parque al que vienen, el parque tiene una presencia diferente ahora. Entonces, me estaba yo preguntando que ante esta sensibilización y concientización que tiene la gente sobre los parques en este momento, es una posibilidad para generar estrategias
de entrada. ¿Qué quiero decir con esto? Desde luego todas las de salud y todas las que acaban de decir. ¿Qué son las cosas que nos afectan terriblemente en el parque? Por ejemplo, a mí en el Chapulín, mi problema grandísimo pues es la basura y el maltrato a los magueyes, a los nopales, donde me dejan firmados todos los nombres, ¿verdad? Entonces, yo tengo pensado en algunas estrategias que, ok, ya que no podemos restringir la entrada y van a poder entrar unos pocos bajo las condiciones que todos ustedes han hablado, en ese momento también podemos hacer en la entrada un alto para recalcar como ciertas cosas. Yo tengo pensado, por ejemplo, eliminar los basureros y decir, a ver, no hay basureros, la basura en este momento, ve el parque cómo está, bla, bla, bla. O tomar en el tablero, poner varias fotografías de la situación en las que se encuentra el parque, porque quiero decir que tengo todos mis plantas están floreciendo maravillosamente, tenemos aves, las frutas están en los árboles. Entonces, condición que no se daba normalmente, ¿eh? Entonces, como decirles, mire, este es como lo encuentran, ¿por qué no lo mantenemos así? O sea, mi propuesta es que además de estas estrategias que ya mencionaron, hacer una propuesta de concientización y retomar las cosas que son importantes para nosotros como directores en términos de conducta de los visitantes. Muchas gracias, Luis. Gracias, Margarita, por el comentario. Y yo aprovecho para pedirte que nos mandes esta información. La vamos a compilar y vamos a crear un documento que emane de esta reunión tan importante y tan rica en comentarios y en aportaciones de todos los directores, que nos sirva, pues no sé si como un decálogo de poder empezar a ver esta nueva realidad que nos comentas tú en función de reeducarnos todos. Creo que todos estamos extrañando irremediablemente el espacio público a partir de esto y es una grandísima oportunidad. Lo comentaba la semana pasada un poco con Edgardo Bolli, director del INPLAN de Mérida, en función de las ciclovías, cómo es momento de tomar ahorita decisiones audaces para cambiar la forma en la que hacíamos las cosas, ¿no? Cómo los alcaldes ahorita pueden ponerse a colocar ciclovías en las ciudades y no va a haber muchos que los ataquen, porque ahorita no hay muchos autos en las calles. Igual, ¿no? Tomemos esta idea para poder reinventar el espacio público y sus características, enfocarlas mucho más, a reencontrarnos con la naturaleza. Todos nos estamos dando cuenta de que este encierro nos ha provocado cambios importantes en la cultura y creo que el espacio público tiene que ser esa escuela para seguirlo haciendo. No sé si tenga alguien algún otro comentario, todavía tenemos un par de minutos más antes de cerrarlo. Enrique, Alfonso, ¿tendrán algún contacto para para los lavamanos portátiles? Sí, la industria, se los comento, hemos estado en constante comunicación con los fabricantes de equipamiento urbano, de mobiliario, etcétera. Muchos de ellos están sacando soluciones bien interesantes de arcos de sanitización, de lavamanos, de bebederos, de muchísimas cosas enfocadas obviamente a estas nuevas realidades. Les vamos a enviar el directorio de proveedores de la industria, pero también creo que será muy interesante generar un nuevo webinar con algunos proveedores para que les presenten a ustedes algunas opciones de los productos que están también en la industria sacando en estos momentos y que pueden ser de utilidad para todos ustedes en el manejo de sus parques. Me dicen que no he respondido la pregunta de, en un parque cerrado se aplica muy bien el establecer horarios y controlar accesos, pero en parques abiertos, ¿de qué manera se pueden implementar horarios? No sé si alguno de mis compañeros del panel quiera contestar esta pregunta que fue hecha por Denis Bautista. Si alguno tiene algún comentario. Nosotros lo vamos o lo querríamos implementar, pero pues es un tema de seguridad, ¿no? Tenemos un equipo muy grande de guardias y lo implementaríamos de esa manera. Aunque me parece que lo que tendríamos que hacer es un poco más el pensamiento que nos comparte Alberto, ¿no? O sea, hay una señalética de lo que se tiene que cumplir y ya tiene que ser voluntad de todos los demás el poderlo cumplir, ¿no? Sería terrible el que te dijeran, oye, no es el horario de los deportistas, te tienes que retirar, ¿no? Entonces, creo que también es una manera de pedir que la gente cumpla las reglas por el bien de todos, ¿no? Ven en el horario que te corresponde. Me parece que el cubrebocas es un asunto similar, ¿no? Si se está pidiendo que lleven tapabocas, pues es porque es importante, pero pues no me imaginaría llevarlo al juez cívico, a la persona que no
no lo cumpla, ¿no? Hay que apostar a que, como decía Margarita, nos portemos mejor habiendo estado en una ausencia de este derecho tan importante que es estar en los espacios públicos. Bueno, en mi opinión, Luis, digo, para sumar al comentario, en el caso de los no perimetrados que tenemos en Guadalajara, creo que sí, efectivamente tiene que ser conforme a esta señalética, pero también una normativa, es decir, generar estas normativas, porque una de las condiciones que nosotros hemos visto más importantes para que la gente cumpla con lo que se necesita es que la normativa esté bien justificada y que esas justificaciones estén bien apalancadas. Y sí, comunicar y supervisar, porque una cosa es la comunicación escrita y otra cosa es qué tanto la asimila la gente. Y otra cosa que creo que va a ser bien importante es entender que vamos a tener un rebote, o sea, en la apertura sí vamos a tener este gran flujo de gente y que a partir de esta comunicación, tanto escrita como verbal, uno a uno, logremos ir transformando a una nueva dinámica en los parques y podamos ir disminuyendo gradualmente el contacto. Los vamos a tener llenos, eso es un hecho. Y bueno, el chiste es en esos procesos, como comentaba Margarita, en esos procesos tener este contacto en diferentes niveles para ir reeducándonos en un nuevo contexto. Gracias, Israel. Tremenda oportunidad que nos espera a todos ustedes, a la asociación, al espacio público en nuestro país, para hacer de estos espacios, estos entes educadores para nuestra comunidad. Les agradecemos a todos. Por ahí nos comenta Karina que si abrimos cámara para que todos podamos tomarnos una foto, si lo desean hacer, mientras termino de agradecerle a mis compañeros, a Israel, a Alicia, Germán al final no nos pudo acompañar porque lo llamó el alcalde allá en León, a Jorge, a Bárbara, a Naila, a Alberto, también al Parque Tangamanga, obviamente, a Enrique y a todos ustedes. De verdad hay gente conectada de todos o muchos parques. Aquí estoy viendo a la lámina de fundidora, están en una sala, más de 10 personas ahí reunidas. Les agradecemos enormemente a todos, ahí Cintia va a estar tomando las fotos, a todos que se hayan conectado. Es responsabilidad de la asociación el generar, como les comentábamos, un documento de acuerdos que nos puedan ayudar a todos a avanzar. Creo que fue muy rica la conversación. Vamos a seguir con los webinars y con este tipo de foros en los próximos meses y pidiéndoles a todos que primero se cuiden y segundo, pues que les sigamos echando muchas ganas por nuestros parques porque somos realmente los que podemos cambiarle la vida a las comunidades en nuestras ciudades a partir del espacio público, más ahora que regresaremos y que seremos la gran opción para muchísima gente que se está quedando sin trabajo, para muchísima gente que va a entrar a la pobreza. Desgraciadamente nos vienen meses muy complicados en nuestro país, pero creemos que el espacio público va a ser una de las respuestas más inteligentes para poder pues, dotar a muchos de nuestros ciudadanos de servicios y atracciones y recreación y servicios ambientales y todos los beneficios que los parques nos dan. Gracias a todos de corazón, a nombre de la asociación y de mis compañeras que participaron, a Cintia, a María, a Victoria, a Nayeli, si nos acompañó, y a Roselena de Vinculación. Gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta la próxima.